En 1989, una fotógrafa capturó un arroyo que parecía muerto, una cicatriz de grava y roca que atravesaba colinas pardo secas, y 20 años después volvió a esa misma coordenada para descubrir un río vivo, rebosante de juncos, sauces y estanques escalonados. ¿Cómo pasó de ser un cauce casi ahogado a convertirse en un humedal palpitante en medio del desierto? La respuesta no fue una presa humana ni una planta de riego gigante. Fue el regreso de unos ingenieros peludos y de cola plana, cuya obra había sido borrada casi por completo. La imagen original mostraba exactamente lo que uno espera ver en un arroyo de alta montaña en la región árida. Un lecho de grava que cortaba colinas marrones, ribazos sin apenas vegetación y piedras dispersas donde, durante el deshielo, corría un hilo de agua que se disipaba en cuanto el calor del verano apretaba. Era un cauce que contaba historias de sequía, erosión y ausencia de refugio hídrico. 20 años después, el mismo paisaje había cambiado hasta el punto de volverse irreconocible. Sauces y densos matorrales abrazaban las orillas, estanques de castores formaban una sucesión de terrazas acuáticas que se extendían por centenas de yardas, y el arroyo fluía todo el año incluso durante una de las sequías más prolongadas que la región había enfrentado en décadas. Atraídos por esa agua permanente, regresaron cantores, aves acuáticas, anfibios y peces, especies que antes no se veían en aquel valle. ¿Qué fuerza natural había conseguido almacenar y sostener agua donde décadas de ingeniería humana habían fracasado? No fue un aumento milagroso de las precipitaciones. El clima regional permaneció árido. No se desplegó ninguna red de irrigación ni se construyó costosa infraestructura gubernamental. Lo que cambió fue la presencia de pocos individuos de una sola especie. Castores que, a principios del nuevo siglo, decidieron reconquistar aquel cauce y comenzaron a trabajar como habían hecho durante millones de años, levantando presas y creando estanques. El efecto fue tan profundo que hidrólogos, ganaderos, biólogos y gestores del agua en todo el oeste se quedaron mirando el mismo fenómeno con incredulidad. Unos animales, mediante obras sencillas de vegetación y barro, habían vuelto a poner en marcha un sistema natural de almacenamiento de agua que los humanos no habían logrado replicar con cientos de millones de dólares y años de planificación. Este episodio plantea una pregunta incómoda. ¿Había estado la gestión del agua en estados occidentales utilizando herramientas inadecuadas mientras ignoraba una de las formas más eficientes y baratas de conservar agua en el paisaje? Esa es la historia de lo que ocurrió cuando los castores regresaron al desierto norteamericano, de por qué su desaparición contribuyó a un problema de agua que hoy nos golpea y de por qué su reintroducción podría ser una estrategia decisiva de adaptación al cambio climático. Nevada es el estado más seco de los Estados Unidos. En promedio cae menos de 10 pulgadas de lluvia al año y amplias zonas reciben mucho menos. En algunos valles apenas caen entre 4 y 6 pulgadas anuales, muchas de las cuales llegan en forma de nieve invernal en las cumbres, no como llovizna veraniega en los pisos bajos. Pero Nevada no está sola en esta curva descendente. Todo el oeste, desde las montañas rocosas hasta la costa del Pacífico, desde la frontera con Canadá hasta México, sufre un déficit cada vez más grave de agua. Sequías prolongadas, temperaturas en ascenso y una demanda humana creciente han tensado hasta el límite ríos y embalses. El río Colorado, que abastece a unos 40 millones de personas y riega millones de hectáreas de agricultura, lleva décadas en estado crítico. Los niveles en los embalses creados por las presas Hoover y Glen Canyon, conocidos como lagos Smith y Powell, han caído a mínimos históricos. Las disputas por derechos de agua entre estados, ciudades, agricultores y pueblos indígenas se han hecho más crudas, y en varias ocasiones se han impuesto recortes obligatorios en el suministro. La respuesta tradicional a estas crisis ha sido la ingeniería a gran escala. Presas más altas, canales más largos, pozos más profundos, sistemas de riego más eficientes. En el siglo pasado se invirtieron miles de millones de dólares en infraestructuras destinadas a captar, almacenar y repartir el agua que el paisaje ofrece con cuentagotas. Y sin embargo, cada vez son más quienes señalan que el problema no reside únicamente en cuánto agua cae del cielo, sino en qué ocurre con ella después de tocar tierra. En otras palabras, la verdadera pérdida tiene que ver con la desaparición de los sistemas naturales que retenían, filtraban y distribuían el agua a lo largo de las estaciones. Antes de la llegada masiva de colonos europeos, la población de castores en el continente era inmensa. Las estimaciones varían, pero incluso las cifras más conservadoras hablan de decenas de millones de individuos, quizá entre 60 y 400 millones, y algunos expertos sugieren que su número pudo acercarse al billón. Estos roedores no eran meros habitantes de riberas, eran arquitectos del paisaje. Una única familia de castores puede erigir y mantener varias presas, creando estanques que ocupan acres enteros.
Multiplique eso por las poblaciones precoloniales y obtendrá una red continental de presas, estanques y humedales que retenían y distribuían agua durante meses y años, elevando mantos freáticos, sosteniendo corrientes en verano y suavizando la fuerza de las crecidas en invierno. Los relatos de los primeros exploradores y tramperos describen ríos del oeste muy distintos a los que vemos hoy. No eran canales estrechos y profundos, sino cadenas de estanques conectados por tramos cortos de corriente. Praderas ribereñas que hoy se ven secas eran entonces marismas. Fuentes que ahora cesan, parte del año fluían permanentemente. Esa visión del paisaje fue desmantelada por la demanda europea de pieles. Desde el siglo XVII hasta el XIX, la caza de castores se convirtió en un comercio de alto valor. Sus pieles alimentaban una moda de sombrerería en Europa que transformó la economía y la ecología norteamericanas. El resultado fue la remoción sistemática de estos ingenieros naturales de la mayoría de cuencas fluviales. Cuando desaparecieron los castores, desaparecieron también millones de pequeños embalses naturales. Sin ese almacenamiento difuso, el agua que caía se aceleraba por los cauces, profundizándolos por erosión, escapando hacia abajo en vez de infiltrarse y recargar acuíferos. Los arroyos dejaron de fluir en verano, las praderas ribereñas se secaron y el paisaje perdió su resiliencia frente a sequías y olas de calor. Es un cambio que no siempre se ve a simple vista, pero cuyos efectos se miden en pérdida de biodiversidad, aumento de incendios y una mayor vulnerabilidad hídrica. El caso del arroyo que resucitó en Nevada no es un simple experimento, es una demostración práctica de cómo, con una intervención mínima, dejar que la naturaleza haga su trabajo, se puede restaurar la capacidad del paisaje para retener agua. Los castores, al construir presas de ramas, piedras y barro, elevan el nivel del agua localmente, promueven la sedimentación, expanden la superficie de humedal y facilitan la recarga subterránea. Ese agua retenida se libera con lentitud, alimentando arroyos durante meses en lugar de descargarse en apenas semanas. Además, los humedales actúan como focos de biodiversidad, como barreras contra incendios y como esponjas que absorben y atemperan los extremos climáticos. ¿Significa esto que la solución a la crisis del oeste es simplemente reintroducir castores por doquier? No es tan sencillo. Existen conflictos legítimos con la infraestructura, con la ganadería, con carreteras y con propiedades privadas. También hay desafíos de escala y tiempo. Pero lo que exige la experiencia es repensar prioridades. En muchos escenarios, apoyar la recuperación de procesos naturales resulta más barato, más resiliente y más adaptable que construir más cemento. La pregunta, por tanto, se vuelve política y ética. ¿Estamos dispuestos a rediseñar la gestión del agua en función de lo que funciona en el paisaje, en vez de insistir exclusivamente en soluciones tecnológicas costosas que muchas veces tratan solo el síntoma? La historia, que comienza con una fotografía seca y continúa con un arroyo convertido en oasis, ilustra una verdad incómoda. Hemos perdido herramientas naturales fundamentales por décadas de caza y mala planificación, y ahora pagamos el precio en forma de cuencas más frágiles. Recuperar parte de esa infraestructura viva, por medio de la coexistencia con especies como el castor, no es volver al pasado por nostalgia, es incorporar conocimientos evolucionados durante millones de años para enfrentar un futuro más caliente y más seco. Al mirar el antes y el después del arroyo en Nevada, no vemos solamente una curiosidad natural, sino una posible hoja de ruta para que los paisajes secos vuelvan a almacenar agua, sostener vida y resistir el embate climático. Quizá el mayor asombro no sea que un animal pequeño pueda transformar un valle, sino que hayamos tardado tanto en darnos cuenta de que, en la lucha por el agua, a veces las mejores soluciones vienen de quienes siempre estuvieron construyéndolas bajo nuestros pies. ¿Estamos dispuestos a aprender de esa lección y a darle espacio a quienes saben guardar agua mejor que muchos de nuestros ingenieros? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro hídrico del oeste. Los cazadores convirtieron la vida del castor en una cadena de desapariciones sistemáticas que atravesó el continente como un incendio frío. A finales del siglo XIX, la población de castores se había desplomado hasta desaparecer en proporciones asombrosas, reducida en aproximadamente entre el 90 y el 95% respecto a las cifras previas a la colonización. En cuencas enteras, aquellos ingenieros del agua fueron borrados, y con ellos se fueron las represas, los estanques, los humedales y la vasta red de embalses naturales que durante milenios habían tejido ríos y praderas en un único organismo vivo. ¿Qué queda cuando quitas a quien regula el agua? La respuesta está escrita en el nuevo rostro de los ríos occidentales. Sin las presas de castores, la velocidad del agua aumentó como si alguien hubiera desenroscado una llave invisible. Los arroyos dejaron de deslizarse flojos entre juncos y linderos, se estrecharon y se volvieron directos, afilados cuchillos que tallaron su propia cama con rapidez. A simple vista parece eficiencia. El agua corre más pronta, el cauce se limpia, el paisaje se descarga.
Pero esa aparente simplicidad es una trampa que desencadena una decadencia lenta y a la larga irreversible. El agua que antes se extendía hacia los costados, filtrándose, alimentando charcas y suelos, ahora desciende por una zanja cada vez más profunda, excavando lo que los ecólogos llaman arroyos encajonados. Cuando el cauce se hunde decenas de centímetros o incluso varios pies en relación con la llanura inundable, la conexión entre río y valle se rompe. Los deshielos primaverales y las lluvias intensas producen picos de caudal que descienden por la garganta tallada y se esfuman aguas abajo en cuestión de días o semanas, en vez de quedarse sobre la llanura para remojar en suelo. El resultado es una retroalimentación destructiva. Menos agua estacionada significa menos infiltración hacia el acuífero, por lo que el nivel freático baja. Menos agua en el subsuelo hace que las raíces de los árboles ribereños no alcancen humedad. Sin raíces que sujeten, las riberas se desmoronan y el canal se profundiza aún más. En pocas estaciones el arroyo que antes discurría todo el año se convierte en un hilo estacional que desaparece justo cuando el ganado, las aves y la propia gente más lo necesita. Imagínelo, la nieve de la montaña se funde, la corriente sube, corre con furia por un lecho tallado y antes de que un solo pastor pueda mover una cubeta de agua, todo ha pasado y se ha ido. La llanura, reseca durante los meses críticos, ya no retiene humedad ni sostiene praderas ricas en gramíneas. Los manantiales que generaban charcos perennes se apagan. Esta escena se repite, milla tras milla, a lo largo de cientos y miles de kilómetros de cuencas occidentales. Lo que durante generaciones se interpretó como la naturaleza de los arroyos semidesérticos, sujetos a sequías y por tanto normalmente secos, resulta ser, en muchos casos, la herencia de la remoción del castor. Las fuentes históricas, los diarios de los primeros colonos y los proyectos modernos de restauración cuentan otra historia. Donde se han permitido recuperar a los castores, los ríos han cambiado de nuevo. En suelos que parecían condenados a ser secos, las reses y las comunidades han visto regresar el agua. No fue un milagro, fue la ingeniería de un roedor restaurando procesos ecológicos básicos. Las presas acumulan sedimentos, elevan el lecho, expanden el área de inundación, frenan las crecidas y sostienen caudales durante meses en vez de días. ¿Quién lo hubiera creído hace un siglo, cuando los castores eran tratados como una plaga por quienes vivían de la tierra? Los ganaderos, por tradición y necesidad, consideraban al castor un enemigo. Sus diques anegaban pastizales, obstruían canales de riego, dañaban cercas y carreteras, y convertían parcelas que debían permanecer secas en fangos indeseables. La respuesta habitual fue la eliminación con todos los medios: disparos, trampas, veneno, derribo de presas. Algunos incluso usaban explosivos para volar los diques y así impedir su reconstrucción. La tensión entre humanos y castores era palpable, alimentada por la urgencia de alimentar el ganado y mantener la infraestructura. John Griggs, un ranchero del norte de Nevada, encarna esa tensión y su transformación sorprendente. Durante años dedicó esfuerzos a desmontar las presas del castor en el arroyo de su rancho para conservar pastos accesibles y asegurar sus sistemas de riego. Pero observó con alarma una tendencia: el arroyo moría. Las fuentes que su abuelo recordaba fluyendo todo el año se habían secado. La vegetación ribereña se volvía escasa y enferma. La tierra producía menos. ¿Qué estaba fallando en un paisaje que alguna vez pareció inmutable? A principios del siglo XXI, Griggs tomó una decisión que para muchos sonaría radical. Rediseñó la forma de pastorear. Introdujo el pastoreo rotativo, que permitió a la vegetación de las riberas recuperarse sin el pisoteo constante del ganado. Y, en un giro más significativo, dejó de destruir las represas cuando un puñado de castores retornó al arroyo. Lo que siguió fue de película, pero real. Castores reconstruyeron diques. Los diques formaron estanques. El agua se ralentizó. Comenzaron a asentarse sedimentos que habían viajado siglos río abajo, y nuevas zonas húmedas brotaron donde antes solo había tierra polvorienta. En cuestión de años, el efecto fue tangible. El nivel del agua subió, los manantiales que llevaban décadas secos volvieron a brotar, y el arroyo, que se había vuelto estacional, recuperó flujo permanente. Incluso en años de sequía extrema, mientras arroyos vecinos se secaban por completo, el arroyo del rancho de Griggs seguía corriendo. El ganado tuvo acceso seguro al agua durante toda la estación de pastoreo. La biodiversidad explotó. Las poblaciones de peces, aves acuáticas, anfibios y macroinvertebrados se multiplicaron. Las ranas regresaron a las charcas. Las truchas encontraron refugio en pozas frescas. Las aves migratorias hallaron nuevos puntos de parada. La vegetación creció más densa y saludable, lo que a su vez estabilizó las riberas y mejoró la calidad del pasto. El impacto fue tan claro que el hombre que una vez volaba diques se convirtió en uno de los defensores más enérgicos del castor en Nevada. Griggs comenzó a hablar en conferencias,
a organizar visitas guiadas a su rancho y a convencer a otros ganaderos sobre una idea que al principio parecía contraintuitiva. Colaborar con la naturaleza es a menudo más rentable que intentar controlarla. Su historia no es un caso aislado. Proyectos de restauración en múltiples sitios han mostrado resultados análogos cuando se reintroduce o se protege la actividad de los castores. ¿Y por qué funcionan las represas de castor tan bien? Porque actúan sobre procesos hidrológicos fundamentales. Ralentizan el flujo, facilitan la infiltración, atrapan sedimentos y nutren acuíferos. A escala de paisaje, cientos o miles de pequeñas presas pueden convertir una cuenca fugaz en una esponja resiliente. El sedimento que se acumula detrás de cada dique nivela el terreno, crea sustratos ricos en nutrientes y favorece la sucesión de plantas ribereñas como sauces y juncos, que a su vez atrapan más sedimento y sostienen a más fauna. Es un círculo virtuoso que, una vez activado, cambia la dinámica del agua durante décadas. Pero el camino hacia la restauración no está exento de conflicto ni de preguntas difíciles. ¿Cómo conciliar la necesidad de infraestructura humana con la demanda de dejar operar a los castores? ¿Qué soluciones técnicas permiten convivir con diques sin poner en riesgo caminos o sistemas de riego? Las experiencias en terreno muestran que existen medidas prácticas, estructuras para manejar el flujo alrededor de diques, corredores de pastoreo adaptado, acuerdos comunitarios para proteger zonas clave. No son soluciones mágicas, pero sí pragmáticas, y sobre todo se basan en una premisa sencilla: ayudar a que los procesos naturales hagan el trabajo que los humanos no pueden sostener indefinidamente por sí solos. Mientras tanto, en muchas cuencas la historia continúa escribiéndose de la misma manera que durante generaciones. La ausencia del castor sigue marcando la estacionalidad del agua y la fragilidad de los paisajes. En los lugares donde se permite su regreso, el terreno habla con claridad. Los embalses naturales reaparecen, el suelo se reivindica, la vida vuelve. La pregunta que queda en el aire es si suficientes manos sabias y dispuestas están listas para cambiar antiguas respuestas por una convivencia que restaure la memoria hídrica de estas tierras. Y mientras esa discusión avanza, el agua sigue buscando caminos, algunas veces por arroyos muertos y otras por represas recién levantadas, trazando un futuro que todavía está en construcción. Su historia no es un dato curioso más, es la prueba palpable de un cambio conceptual que está atravesando el occidente norteamericano. Un desplazamiento desde la visión de los castores como plagas a su reconocimiento como arquitectos ecológicos capaces de decidir si un arroyo fluirá 12 meses al año o se secará en verano. Para entender por qué sus presas producen efectos tan drásticos, hay que dejar de imaginar el río únicamente como la cinta visible de agua que corre por la superficie. Lo verdaderamente decisivo y mayormente invisible reside por debajo y alrededor del cauce. Las aguas subterráneas almacenadas en los suelos de la llanura de inundación, en lo que los hidrólogos llaman la zona hiporreica. Esa zona hiporreica es, en esencia, una esponja gigante. Durante periodos húmedos absorbe y guarda agua en los poros del suelo y en las capas bajas, mezclando aguas superficiales y subterráneas. Luego, cuando llega el estiaje, esa reserva se libera con lentitud, manteniendo un caudal base que evita que el arroyo quede vacío. Las presas de castores son máquinas extremadamente eficaces para crear y sostener esa esponja. Cuando un castor detiene el agua y forma un estanque, no solo aparece un charco, el nivel freático en las inmediaciones sube, las tierras ribereñas que hasta entonces estaban secas se empapan y la zona saturada puede extenderse cientos de pies lateralmente y varios pies hacia abajo en el subsuelo, lo que en métricas aproximadas equivale a unos 2 a 3 metros de profundidad en ámbitos concretos. Ese aumento del nivel freático cambia el calendario hidráulico del paisaje. Las aguas de las lluvias y del deshielo, que en condiciones impresas habrían corrido rápidamente cuesta abajo, quedan retenidas, lentificadas, y tienen tiempo de filtrarse en el suelo. El efecto es convertir un pico breve de crecida de primavera en un flujo sostenido que alimenta el cauce durante meses. En proyectos de restauración donde vuelven las poblaciones de castores se han documentado transformaciones mensurables. Suelos saturados que antes estaban a varios pies bajo la superficie regresan hasta casi tocar la tierra, y el caudal al final de la temporada puede multiplicarse por 10 o incluso más respecto a lo que era antes de que llegaran los castores. Esos números no son floritura retórica, reflejan mediciones de campo en cuencas donde, tras la recolonización, el paisaje literalmente recuperó agua que había ido perdiendo durante décadas. Gracias a la enorme capacidad de almacenamiento subterráneo y a la liberación paulatina de esa agua, los estanques de castores pueden sostener corrientes incluso durante sequías que duran varios años, valiéndose de reservas acumuladas en periodos húmedos anteriores. Es una infraestructura oculta para el agua,
Ninguna presa humana, por sofisticada que sea, reproduce exactamente ese mosaico de embalses pequeños, humedales interconectados y recarga de acuíferos que los castores construyen de manera distribuida a través del territorio. Durante millones de años, esta red natural estuvo presente en buena parte de Norteamérica. Cuando la especie fue diezmada y expulsada de grandes regiones, ese sistema de almacenamiento pasó a ser una rareza. Durante décadas, muchos gestores de pesca y recursos hídricos partieron de una lógica aparentemente sensata. Los estanques de castores, siendo someros y expuestos al sol, calentarían el agua hasta niveles letales para especies de agua fría como la trucha, de modo que era mejor eliminar las presas para proteger el hábitat piscícola. Con frecuencia los recursos públicos se destinaron a romper presas de castores en arroyos que se consideraban prioritarios para la pesca. Pero cuando los científicos empezaron a medir la temperatura del agua en estos sistemas, los resultados derrumbaron ese argumento simplista. Los estanques de castores no son hornos homogéneos, al contrario, generan una compleja heterogeneidad térmica. En puntos concretos, el agua subterránea fría aflora desde la zona hiporreica hacia el estanque, estableciendo verdaderos refugios térmicos dentro de una masa de agua superficial más cálida. Esos upwellings fríos crean corredores y bolsillos donde los peces buscan alivio durante las olas de calor estival. ¿El resultado? En investigaciones comparativas, los arroyos con presas de castores ofrecieron condiciones térmicas más favorables para especies de agua fría durante el verano que aquellos arrojos sin castores, donde la temperatura se eleva de forma uniforme hasta niveles críticos y los peces se quedan sin escapatoria. Además, la presencia continua de agua, gracias al sostén que brindan las presas y la recarga subterránea, asegura que el hábitat físico no desaparezca en el momento crítico de finales de verano y otoño. Un arroyo que se seca aniquila la comunidad piscícola independientemente de la temperatura. La continuidad del agua lo es todo. Las redes de estanques y humedales creadas por castores mantienen volúmenes y profundidades suficientes para que se formen esos microhábitats fríos y para que la vida acuática sobreviva incluso en años secos. Este giro en la evidencia tiene consecuencias directas para la gestión pesquera y la adaptación al cambio climático. Si las presas de castores incrementan el caudal base, elevan el nivel freático, amplían la huella de suelos húmedos y crean refugios térmicos, entonces las políticas que promovían su eliminación deben reevaluarse a la luz de estos beneficios. En lugar de ver a los castores como enemigos de la trucha, conviene considerarlos socios involuntarios en la resiliencia de los ríos frente a sequías y olas de calor cada vez más frecuentes. En la práctica, esto ya se traduce en acciones de campo. Gestores y biólogos están empezando a permitir que muchas presas permanezcan intactas, a diseñar pequeñas intervenciones que modifiquen el exceso de una presa sin destruirla por completo, y a reintroducir o proteger castores en cuencas donde su ausencia había dejado al paisaje más vulnerable. En algunos ranchos y reservas, los propietarios y científicos han observado cómo zonas antes áridas se han revertido en pastizales más húmedos, con más diversidad de plantas y más capacidad para retener agua durante el verano, después de la llegada de castores. Sin embargo, la historia que cuentan los datos tiene más capas. Las interacciones entre presas naturales, agricultura, infraestructuras humanas y patrones climáticos crean escenarios diversos donde no siempre las mismas soluciones sirven para todos los lugares. ¿Cómo equilibrar la protección de caminos y pastos con la permanencia de presas que elevan el agua favorablemente en un valle, pero podrían inundar un camino local? ¿Cómo priorizar áreas de reintroducción en cuencas que históricamente dependieron del castor y otras que han cambiado totalmente su dinámica? Estas preguntas dejan claro que aceptar el papel ingeniero de los castores no significa soluciones sencillas, sino un replanteamiento profundo de gestión ecológica basado en evidencia de campo y en el entendimiento de procesos subterráneos a menudo ignorados. A medida que el calor estival se intensifica y las sequías se vuelven más frecuentes, los refugios térmicos y las corrientes sostenidas que crean las presas de los castores pueden decidir, literal y ecológicamente, si especies enteras de peces sobreviven o desaparecen a lo largo de grandes franjas de su territorio histórico. Pero hay un problema práctico que complica esa solución natural. Muchos arroyos que alguna vez fueron el hogar de castores están hoy tan degradados que los propios castores no podrían colonizarlos de forma natural. Tras décadas sin estas ingenieras peludas, los cauces se han encajonado, las corrientes se han acelerado y los lechos se han vuelto inestables. La hidrología está cambiada, la vegetación ribereña se ha diezmado y la dinámica del río ya no permite la construcción eficaz de presas. ¿Qué se hace entonces cuando la naturaleza necesita una mano para volver a ponerse en marcha? Aquí entran en escena los análogos de presas de castores, conocidos en inglés como Beaver Dam Analogs y en la práctica como BDA. Son estructuras sencillas, de bajo costo y construidas por personas, cuyo objetivo no es imitar la perfección de una presa natural,
sino reproducir su forma básica y, sobre todo, su función ecológica. Se levantan clavando postes de madera en el cauce y entrelazando ramas, troncos y otros materiales orgánicos para crear una barrera permeable que ralentiza el agua. No se trata de detener el río, se pretende dejar pasar el agua, pero lo suficientemente despacio como para elevar el nivel freático, retener sedimentos y propiciar el regreso de plantas ribereñas. Son intencionalmente temporales y biodegradables. La idea no es reemplazar a los castores para siempre, sino provocar un punto de inflexión que mejore las condiciones hasta que los castores puedan volver a hacerse cargo. Y, como lo han demostrado múltiples proyectos, funciona. En arroyos altamente degradados donde se instalaron BDA, se ha observado que en cuestión de pocos años los castores regresan, comienzan a reforzar y expandir las estructuras y finalmente erigen sus propias presas en las cercanías. Es un relevo, la intervención humana prende la chispa y la naturaleza aviva el fuego. Además, el presupuesto necesario para esta estrategia contrasta dramáticamente con el de las técnicas tradicionales de restauración. Un único bloque de BDA puede construirse por unos pocos cientos o unos pocos miles de dólares, empleando herramientas manuales, materiales locales y la mano de obra de voluntarios y brigadas locales. Compare eso con las obras clásicas de recuperación de arroyos, que pueden costar millones de dólares por milla construida, cuando incluyen maquinaria pesada, ingeniería compleja y mantenimiento continuo. En estados del oeste de Estados Unidos, brigadas de restauración están instalando cientos de estas micropresas a lo largo de arroyos castigados por la erosión y la alteración humana. En el Gran Cuenca, en las mesetas y valles de Nevada, Oregon, Utah, Washington, Idaho y más allá. Y los resultados preliminares son notables. Donde antes el agua desaparecía rápido y la vegetación apenas subsistía, ahora se registra un aumento en la retención de agua, una recuperación acelerada de la franja ribereña y una mejora en la calidad del hábitat acuático. Es un trabajo que respeta los procesos naturales. En lugar de imponer soluciones ingenieriles rígidas, se busca reactivar lo que el paisaje puede hacer por sí mismo si le devuelven las condiciones iniciales. Uno de los usos más potentes y convincentes de la restauración con presas de castor es la recuperación de peces en peligro de extinción. Muchas especies de agua fría en el oeste enfrentan una tormenta perfecta. Pérdida de hábitat, calentamiento de aguas y disminución del caudal durante los meses críticos del verano. Esas son precisamente las presiones que las presas de castor mitigan. Tome el ejemplo de la trucha Lahontan, incluida en la lista de especies en peligro bajo leyes de protección. Históricamente, esta trucha ocupaba cientos de millas de arroyos dentro de cuencas endorreicas del Gran Cuenca, pero hoy sobrevive en poblaciones fragmentadas, aisladas en remanentes de hábitat que se vuelven cada vez menos hospitalarios. La amenaza principal es el aumento de la temperatura del agua y el secado de los arroyos hacia finales del verano. Proyectos centrados en traer de vuelta a los castores o en construir BDA para recuperar el hábitat de la trucha Lahontan han mostrado efectos impresionantes. Arroyos que tras la eliminación de presas se secaban en julio, ahora mantienen flujo hasta octubre siempre que las barreras del sistema permanezcan. Las charcas formadas por las presas ofrecen refugios de agua fría en medio de olas de calor estival. Esa presencia continua de agua durante el año permite que las poblaciones de trucha soporten estaciones secas que, de otro modo, habrían vaciado tramos enteros de peces. No es una hipérbole, se trata de crear microclimas acuáticos donde las temperaturas se mantienen hundidas varios grados y la conectividad del río se restaura temporalmente para permitir movimientos, reproducción y supervivencia. Tendencias semejantes se han documentado para salmónidos migratorios y residentes en otras regiones. El salmón steelhead y varias formas de trucha en Oregon y Washington, salvelinos en riachuelos de Idaho y Montana, y otras especies de agua fría en todo el oeste. En muchos lugares las poblaciones continúan declinando pese a costosos programas de cría en cautividad y restauraciones tradicionales. Donde se han reintroducido castores o se han instalado complejos de BDA, las respuestas han sido positivas y a menudo más sostenibles a largo plazo. Esto no convierte a los castores en una panacea universal, ni en una solución única para todas las crisis de biodiversidad acuática, pero sí sugiere que la restitución de estas ingenieras naturales debe tratarse como herramienta central, no como alternativa secundaria. En numerosos casos, la reinserción de castores resulta ser más eficaz y muchísimo más económica que las intervenciones convencionales que dominaron la gestión hídrica y pesquera durante décadas. Durante más de un siglo, las sociedades occidentales han intentado resolver la escasez de agua con soluciones cada vez más costosas, embalses de hormigón gigantescos, cientos de kilómetros de canales y tuberías, bombeo masivo de acuíferos, desalación y trasvases complejos entre cuencas. Esas infraestructuras permitieron el desarrollo agrícola, urbano e industrial en regiones naturalmente áridas.
pero también generaron dependencia insostenible, conflictos legales por el agua y daños ecológicos profundos sin abordar la raíz del problema: el equilibrio hidrológico del paisaje. El movimiento para restaurar poblaciones de castores plantea un enfoque distinto. En lugar de construir aún más estructuras rígidas, se trata de resignificar el rol del agua en el territorio, de recuperar la capacidad de los fondos de los valles para almacenar y distribuir humedad de manera natural. Las presas de castor y sus análogos fomentan la elevación del nivel freático, expanden el espejo de humedales temporales, atrapan sedimentos finos donde antes esos sedimentos eran arrastrados lejos, y crean mosaicos de hábitat, estanques sombreados, canales laterales y franjas de vegetación densa. Esa diversidad de microhábitats beneficia no solo a los peces, sino también a aves, anfibios e insectos acuáticos que sostienen cadenas tróficas completas. Además, desde una perspectiva humana, la restauración basada en procesos naturales implica menores costos de mantenimiento y una mayor resiliencia frente a eventos extremos. Cuando una corriente tiene la libertad de inundarse naturalmente en temporada y de recargar sus aguas subterráneas, responde mejor a sequías prolongadas y recupera su función ecológica con menos intervenciones continuas. Eso cambia la lógica de la gestión. En vez de gastar en parche tras parche, se invierte en permitir que el paisaje restablezca sus propios mecanismos de regulación. En lugar de levantar infraestructuras nuevas y carísimas para capturar y trasladar agua, hemos empezado a restaurar la infraestructura más antigua y eficiente que existe, la que la propia naturaleza diseñó y pulió durante millones de años antes de que la mano humana la desbaratara. Los castores no crean agua, Pero sí reescriben por completo el mapa de su movimiento. Convierten crecidas pasajeras en corrientes persistentes, retienen agua que de otro modo se perdería corriente abajo y mantienen húmedos lugares que sin ellos se habrían secado. ¿Y el costo? La diferencia es apabullante. Construir una presa monumental puede costar miles de millones y exige mantenimiento continuo. Devolver castores al paisaje o reproducir sus diques cuesta una fracción ínfima y otorga casi las mismas funciones de almacenamiento, además de beneficios añadidos: mejor calidad del agua, hábitats nuevos y mayor resistencia frente al clima cambiante. Esto no pretende ser un canto de rechazo total a la ingeniería humana, ni una promesa ingenua de que los castores solucionarán por sí solos la crisis hídrica del oeste. Significa, en cambio, reconocer que uno de los sistemas más efectivos de almacenamiento y distribución de agua es biológico, no mecánico, y que su recuperación merece prioridad equivalente o incluso superior a la del hormigón y el acero. Cuando ampliamos la mirada, la evidencia es contundente. En la cuenca de Susie Creek y en cientos de parajes análogos, paisajes que muchos daban por irremediablemente degradados han resurgido con sorprendente rapidez una vez que los castores regresaron. Terrenos que parecían muertos se transformaron, en cuestión de años, en humedales productivos y vivos. ¿Quién podría haberlo imaginado hasta verlo con sus propios ojos? La desviación más dolorosa no fue tanto la destrucción inicial como la resistencia prolongada a dejar que los procesos naturales actuaran. Durante más de un siglo frenamos a estos ingenieros del agua. Ahora, al retirar obstáculos legales y físicos, los castores han vuelto a hacer lo que mejor saben: construir paisajes que almacenan agua, amortiguan sequías y alimentan vida. El asombro de quienes visitaron esos lugares no fue solo porque aparecieron corrientes y charcos, sino porque todo el ecosistema se rearmó. Aves que no se veían regresaron, peces encontraron refugio y la tierra, antes dura y agrietada, empezó a respirar de nuevo. Hay lecciones prácticas aquí, claras y urgentes. Restaurar humedales creados por castores puede elevar el nivel freático local, recargar acuíferos y reducir la velocidad de escorrentía, lo que a su vez disminuye la erosión y filtra contaminantes. En regiones donde la planificación hídrica parece quedar atrapada entre proyectos faraónicos y políticas cortoplacistas, trabajar con la naturaleza ofrece una estrategia rápida, barata y escalable. Además, los cobeneficios son tangibles: mayor biodiversidad, secuestro de carbono en suelos húmedos y una capacidad renovada del paisaje para sostener vida humana y silvestre durante periodos de sequía. La verdad que asoma al final de esta historia es simple y potente: el agua que necesitamos ya existe en el paisaje. El reto no es inventarla, sino detener lo que la permite escaparse y empezar a retenerla de la manera en que la retuvieron los castores durante épocas geológicas. Si decidimos alinear nuestras políticas con esos procesos, el oeste puede transformarse, no en una copia del pasado, sino en una versión más resiliente y vibrante. Lo que ocurrió cuando los castores volvieron no fue un accidente poético, fue una previsualización a escala real de lo que podríamos alcanzar si nos atrevemos a dejar de combatir a la naturaleza y empezamos, por fin, a escucharla. El agua está aquí, solo debemos aprender a guardarla como ellos lo han hecho durante millones de años.